noches, licenciado. Bien, vamos a dar unos minutitos para que se conecten los demás colegas. Buenas noches, colegas, bienvenidos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Sí me escuchan, colegas? Sí, licenciado. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Lick. Tilic, buenas noches. Muchas gracias, Eduardo, Jacqueline. Bien, Noches. vamos a dar inicio, colegas, vamos a proceder a ponerle la diapositiva. Y ahí tienen ya la diapositiva, sí la visualizan, ¿verdad? Sí, licenciado. Bien, muchas gracias. Nos quedamos en esta última diapositiva sobre los antecedentes y la forma cómo se aplicó el sistema de cuentas nacionales en nuestro país. Y podríamos resumirlo que sobre la base de todos los aspectos que hemos visto, teóricos, los cursos o disciplinas que se relacionan con las cuentas nacionales, eh, los aportes de todas las teorías que ustedes ya conocieron en la escuela, pues se arma todo un sistema para poder tener una fotografía lo más real posible de cómo se genera la riqueza de un país, quiénes participan en esa riqueza, cuál es el origen de esa riqueza, ¿ya? Qué tipo de transacciones se dan para efectos de generar esa riqueza, ¿ya? Y tienen todo el sustento teórico, como dije ya, en la teoría del valor, eh, en el aporte de la reproducción simple, la reproducción ampliada, la tabla económica de Kesney, hasta la macroeconomía moderna que le da a Naciones Unidas toda la base teórica para poder realizar estos sistemas, sustentados en el principio de la demanda agregada. Conocido eso, para tener un panorama concreto, veamos las diferencias y semejanzas con la contabilidad privada, para lo cual quisiera el apoyo de un colega o de una colega voluntariamente, por favor, que vaya leyendo la diapositiva y luego hacemos los comentarios para complementarlo.
¿Algún colega solidario? Yo, Gracias, Linda. Por favor. diferencias y semejanzas con la contabilidad privada. Semejanzas. La contabilidad privada permite conocer la situación financiera de la empresa. La contabilidad nacional permite conocer la situación económica del país. Las dos contabilidades utilizan el principio de la partida doble. La contabilidad privada sirve para tomar decisiones en la empresa. La contabilidad social sirve como instrumento de decisión en la política económica. Gracias, María José. ¿Cómo ven? Cuando estamos hablando de semejanzas, ¿cuál es el objeto de llevar cuenta y razón? A nivel micro, a nivel de empresa, lógicamente te interesa conocer el estado de pérdidas y ganancias, la situación financiera que estás, si lograste el beneficio que buscabas, ¿ok? En el caso macro, para un país, ¿cuál es la situación de la economía en un momento determinado? Y aquí hay otra, para que la noten, aquí hay otra similitud que no está en esta diapositiva. Cuando digo en un periodo, en un momento determinado, en un periodo determinado, las dos utilizan como periodo determinado un año, ¿ok? Que es otra semejanza. La partida doble que se usa en las dos contabilidades, lo que para un sector es un crédito, para otro sector es un débito. En palabras de economistas, lo que para un sector es un ingreso, para el otro sector es un costo o un gasto. ¿Ok? Ahí tenés el principio de la partida doble. ¿Ok? ¿Para qué sirve llevar cuenta y razón? A nivel micro, para que la empresa tome las decisiones sobre esta situación financiera. ¿Logré la utilidad que quería lograr? No, ¿por qué? ¿Ok? Tomo tales decisiones para que este año se pueda lograr. ¿Qué instrumentos de política económica? ¿Qué decisión de política económica? La contabilidad nacional te presenta el estado de cosas de un país en un periodo determinado y sobre esa base te obliga a adoptar decisiones de política económica. El comportamiento y el manejo de la tasa de interés por el Banco Central, teóricamente para mantener la estabilidad del nivel de precios de toda la economía, generó que pudiera reducirse o subirse y tener efectos también en esa línea en las tasas ponderadas de interés del sistema financiero. Sin esa situación, sin conocer ese comportamiento, no se podría hacer política monetaria. Si no se lleva cuenta y razón del comportamiento, las subas y bajas del tipo de cambio, no podrías tomar decisiones en el ámbito cambiario. Y esas subas y bajas de dólares ¿dónde se registra? Se registra en la balanza de comercio, en la balanza de pagos, ¿ok? De nuestra relación con el resto del mundo. Eso es lo que hace la contabilidad nacional. Te da la fotografía, pero ¿para qué? Para que tomes decisión. Lo mismo que hace una empresa a su nivel, a nivel micro, ¿ok? Y había indicado que adicionaran ahí la semejanza que es en un momento determinado, en un periodo determinado, que generalmente es un año. Por favor, Ligda. Diferencias.
La contabilidad privada hace énfasis en la situación financiera de la empresa. La contabilidad social hace énfasis en la producción de bienes y servicios. En la contabilidad privada, los cargos y los abonos o los débitos y los créditos se registran en forma positiva. En la contabilidad social, el registro de los cargos y los abonos pueden ser positivos y negativos dependiendo del fin que se persiga. En la contabilidad privada se cuenta con información real. En la contabilidad social se trabaja con información estimada. Bien. Gracias, Lida. Las diferencias sustanciales, pues las tienen ahí. Una hace énfasis en su situación financiera y la otra hace énfasis en cómo medir, cómo se genera, quienes participan, ¿sí? La riqueza de un país medida por la producción de bienes y servicios, medida por la corriente real del sistema económico. ¿Ok? En el tema del registro, en términos de economista, de los ingresos y de los costos, lo que para un sector significa ingreso, para el otro sector significó costo, partida doble. En la empresa, ese ingreso, ese costo, en términos contables, ese débito o ese crédito y ese débito, en la contabilidad privada, se registra siempre positivo. En las cuentas nacionales o en la contabilidad social, esos ingresos, esos costos o ese crédito y ese débito puede registrarse de forma positiva o negativa. ¿Ok? Pero no es arbitrariamente, obedece a la naturaleza de la transacción. A ver, por ejemplo, el transporte del servicio urbano que presta la municipalidad a través del metro sigue cobrando un quetzal. El objetivo de que se mantenga un quetzal o a un quetzal para no afectar el bolsillo de sus usuarios, para alcanzar ese objetivo, el gobierno central le traslada en concepto de subsidio cierta cantidad anual a la Municipalidad de Guatemala. Subsidia la actividad de la prestación del servicio del transporte urbano en la capital para conseguir un objetivo que es el de que se mantenga el precio de ese servicio. ¿Para qué? Para el bien común, para ayudar a los de la capital que usan ese servicio. A ver, también se ha subsidiado a la empresa de transportes urbanos de la ciudad capital, que esta es una institución o una entidad registrada como institución no lucrativa desde 1967. Pero bueno, para que preste el servicio y que para que mantuviera los precios. Una vez no se le dio ese subsidio, el precio que te cobran ahora no es de un quetzal. 5 y lógicamente, dependiendo la hora, ya van a ser 10. Digamos, precio de mercado. ¿Ok? Para que vean el impacto del subsidio. Pero bueno, quien recibe el subsidio, ¿cómo registra en su contabilidad? A nivel micro, vos tenés tus costos, tus gastos y tenés tus ingresos, las ventas que hiciste. Ingresos menos gastos te va a dar tu utilidad bruta.
antes de impuesto. Le aplicas el impuesto y te da tu utilidad neta. Vaya. ¿Cómo registras el monto que recibiste por concepto de subsidio? ¿Lo registras como un costo o lo registras como un ingreso? Si es contabilidad privada, pues bueno, por concepto de subsidios yo tengo un ingreso positivo. Y para el gobierno fue un egreso, un gasto. ¿Ok? La suma de todos esos subsidios que el gobierno da, no solo en transporte, en el tema escolar, etcétera, ¿ok? Se cuantifica a nivel de la economía global. Entonces, ¿quiénes reciben esos subsidios? Empresas públicas, empresas privadas. ¿Cómo hago para registrarlo en la contabilidad nacional? Si la suma de las contabilidades privadas tiene un débito y tiene un crédito. Si son privadas, ellos aplicaron su subsidio con signo positivo. En cuentas nacionales, esa va a ser una transferencia que va a salir del gobierno, o tipo transferencia de capital que sale del gobierno, hacia otro agente económico, que son las empresas. Pero son las empresas ya, la suma de empresas de un país, a nivel macro. Y entonces lo registro como ingreso. No puedo registrarlo como positivo. Lo voy a registrar como ingreso, pero con signo negativo, en la parte de los costos de esa empresa, o del agente económico de empresas. Ahí yo ya estoy haciendo un registro negativo, con signo negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, en la columna de ingresos solo puedo registrar X, Y, Z cosas, no el subsidio. Entonces tengo que registrarlo en la columna de los costos. Para poder registrarlo bien, de acuerdo a la naturaleza, que es un ingreso que yo no me estoy ganando, sino que el gobierno lo da por X, Y, Z razón u objetivo, lo registro en la columna de costos con signo negativo, y eso me va a hacer reducir los costos, tener una economía que me hubiera dado igual si yo lo hubiera registrado en la columna de ingresos, pero por norma del sistema, por regla del sistema, en esa columna de ingresos no va esa transacción que se denomina subsidio. Adelanto esto, lo vamos a practicar para fines de explicar por qué en la contabilidad nacional hay créditos y débitos positivos y negativos, porque depende de la naturaleza de la transacción. Con esto también ilustro que si yo conozco y hago el esfuerzo de analizar el tipo de transacción, la naturaleza de la transacción, yo no voy a tener ningún problema al momento de registrar en un cuadro contable, en una T gráfica, los débitos y los créditos, porque sé de qué naturaleza es esa transacción, si lo opero o lo registro con signo positivo y yo lo registro con signo negativo. ¿Ok? Explicado el tema de esta diferencia. Y lógicamente el tema de la información, que ya lo hemos visto, lamentablemente no se actualizan a través de censos muchas actividades económicas, mucha información de las actividades económicas, y como consecuencia hay que estimarlos. Más adelantito vamos a ver esto. Entonces ahí queda claro lo que es
semejanza y diferencia de la contabilidad nacional. ¿Cómo podrían ser iguales? Por favor, Ligda. Si todas las entidades o agentes de la economía nacional, familias, empresas y el gobierno registraran las operaciones económicas en que intervienen aplicando determinados principios, podría pensarse en realizar un registro contable para la economía en conjunto que adicionara o consolidara las contabilidades de cada agente, mediante un proceso de clasificación y agregación, los estados nacionales de las cuentas patrimoniales y los de resultados similares a los que elaboran las empresas privadas y las autoridades gubernamentales. Según esta concepción, no existiría entre la contabilidad privada y la nacional diferencia alguna en las características formales de los sistemas de registro que ambas utilizan, aunque se mantendrían diferencias apreciables en los conceptos económicos y en los propósitos de análisis de una y otra. Ok. ¿Cómo ven si se hiciera aún el esfuerzo de que nosotros como familias a nivel individual, familia individual, llevara su contabilidad y la pusiera o informara al que levanta esa información, la contabilidad real de las empresas? Normalmente, pregúntenle a cualquier contador, las empresas llevan una doble o triple contabilidad. Una contabilidad para fines fiscales y la contabilidad real para tomar decisiones sobre el estado financiero de ganancias. Y si el gobierno, adicional a la contabilidad gubernamental que usa, levanta la información en los cuadros de las cuentas nacionales, no habría ninguna diferencia en los aspectos contables, en los aspectos formales, entre contabilidad privada y nacional. Pero a pesar de ello, se mantendrían diferencias en la parte conceptual y el objetivo o el objeto de esa parte conceptual medida para tomar o para analizar y tomar una u otra decisión. ¿Ok? De acuerdo a esas contabilidades, cosa que no existe. Pero es importante si alguien quisiera decir, bueno, ¿por qué no puede hacerse lo mismo? ¿Ya? Lógicamente, desde su naturaleza, no es lo mismo una actividad micro que una actividad macro, adicionalmente al tema de la información. Con esto cerraríamos las diferencias y semejanzas, ¿ya? Y para hacer esos registros, veamos en qué se sustenta, y para llevar esa contabilidad social, en qué se sustenta el sistema de cuentas nacionales. Por favor, Linda. En consecuencia, 3 disciplinas básicas sustentan a la contabilidad social: la lógica, la estadística y la economía. De esa manera, la lógica está implícita en el momento de decidir el método de registro. La economía proporciona el modelo del proceso y la estadística que proporciona la técnica de medición de los hechos económicos. El modelo o la doctrina económica, proceso de producción y distribución, proporciona al sistema contable un significado concreto y lo transforma en un instrumento de utilidad práctica. La contabilidad social es en esencia un método de análisis que se adapta a determinada concepción o propósito económico. Ok. Aquí tienen ustedes las disciplinas básicas relacionadas con la contabilidad social. ¿Qué nos da la lógica? El método de registro. ¿Qué nos proporciona la economía? El modelo o la doctrina económica sobre el proceso de producción y distribución. ¿Ok? ¿Qué nos da la estadística? Nos proporciona la técnica de medición de los hechos económicos. Todo esto ya está en tu software, ya estudiaste todas las teorías económicas, ya estudiaste todas las macroeconomías,
y ya sacaste todas las estadísticas, ¿ok? Ya tenés ese instrumental. Si revisas, eso es lo que te permite hacer el análisis económico, la conjugación de todo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, conoces cómo se origina la producción, cómo se da la distribución, quiénes participan, ¿sí?, en ese proceso, en esas transacciones de la economía, de tal manera que tener una fotografía de eso, que nos lo da la contabilidad social, esas cuentas en esencia te van a permitir, o es el método de análisis del sistema económico, de cómo funciona un sistema económico, qué decisiones hay que tomar. Y aquí está sustentado lo que yo te dije, de todo corazón. Vos como economista vas a salir con la capacidad de dirigir y de tomar decisiones o de curar el funcionamiento del sistema económico. No de una empresa, repito, por eso a nosotros los economistas, cuando dirigimos una empresa, no nos cuesta tanto y por el contrario tenemos una cancha mucho más amplia que la que lleva un administrador de empresas. ¿Por qué? Porque lógicamente conoces el contexto internacional, conoces la política económica nacional, conoces el mercado donde se da la posible competencia o qué tipo de organización del mercado es. Y si estás dirigiendo una empresa, tenés la información real de esa empresa, pero tenés toda una visión, ¿ya? ¿Qué efectos puede adoptar que el banco vaya a subir la tasa de interés o vaya a vender más dólares o que los diputados estén pensando en reducir un impuesto o aumentar un impuesto? O sea, todo ese tema que conoces en economía, cuando estás dirigiendo una unidad productiva en donde tenés la información real de tu contabilidad de costos, cuánto me costó producir este bien, en cuánto lo voy a vender, cómo está la competencia de este bien en el mercado, es monopolio, duopolio, oligopolio, ¿ya? O es de exportación, cómo está la demanda en el mercado internacional. Carajo, ¿acaso no la vas a dirigir mejor? Y mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Por la formación que tenés. Y ya con este curso, y por eso te dije, el economista que no comprenda bien y no vea la importancia de este curso en su formación, probablemente o con altas probabilidades va a ser muy difícil que pueda hacer análisis económico. Y si no puedes hacer análisis económico, lógicamente vas a tener problemas en ver dónde están las fallas del funcionamiento del sistema económico. Sobre esa base, ya viste los antecedentes, los aportes, en qué consiste ese bendito manual de cuentas nacionales, quién usa ese manual, qué indicadores genera, ¿sí? Y en este curso te vas a dar cuenta, bueno, cómo se aplicó en el país, qué revisiones han habido para poder mejorar la contabilidad social del país o levantar el sistema de cuentas nacionales del país. Para poder aterrizar en que ahora comprendas qué significa realmente la contabilidad social, y ya vimos la importancia ya en la diapositiva anterior. En ese sentido vamos a ir conociendo los aportes para luego, sobre la base de esos aportes, construir una definición que nos permita comprender en qué consiste o qué es la contabilidad social. Por favor, Ligda.
Definición del término contabilidad social. La contabilidad social se refiere a la forma de presentar contablemente la actividad económica de la nación, señalando la riqueza del país y la forma por la que se genera. Vaya. Esto lo conociste en el aporte que da Adam Smith. Investigación sobre las causas que generan la riqueza de una nación, de un país. Acá, en un cuadro contable o de forma contable, se presenta el comportamiento de la actividad económica de un país o de una nación y señala la forma como se genera la producción o la riqueza del país, que se mide a través del comportamiento de la producción interna bruta de bienes y servicios finales. Fundamental tener claro porque hablamos de bien o servicio final, ¿ok? Entonces, como aporte sobre qué es contabilidad. Sigamos. En un sentido amplio, la contabilidad social es un registro sistemático de los hechos económicos que realizan las entidades o agentes económicos de un país. A ver, en el primer aporte hablamos de presentar de forma contable la actividad económica. Para poder presentar de forma contable, ojo, este aporte, buscando la definición de contabilidad social, nos indica que para presentarlo contablemente debe hacerse un registro. Y este tiene una característica, debe ser sistemático. Entonces, un registro sistemático ¿de qué? De los hechos económicos que realizan los agentes económicos en la actividad productiva, en la actividad económica de un país. ¿Ok? Entonces, ya tenemos otros elementos. Acá nos habló de cuadro contable. Acá dice, ese cuadro contable es producto de un registro de todas las transacciones económicas que se dan en un país. Veamos qué nos dice el otro aporte. En su acepción más restringida y práctica, es el conjunto de las diversas estadísticas del producto, del ingreso y de otros conceptos macroeconómicos, presentados en cuadros o en cuentas, según normas de registro que las integran en un sistema coherente. Como ves, esta parte ya nos lleva un poco más a la práctica, pero lleva estos dos aportes, ¿sí? Aquí te está hablando de los cuadros contables, de esos cuadros contables que son objeto de un registro sistemático de hechos económicos que se dan en esta actividad, ¿ya? Ojo, por el lado del producto o por el lado del ingreso. Y de otros conceptos macroeconómicos, la inversión, el consumo, las exportaciones, las importaciones, ¿ok? Presentados en estos cuadros contables, siguiendo normas, siguiendo reglas de ese registro que lo hace sistemático y coherente. ¿Ok? Eso nos permite, con este otro aporte, a ver, Lida. Puede también afirmarse que es un método de representar cuantitativamente la actividad económica de un país en forma global y sistemática, mediante un sistema de cuentas correspondiente a un determinado periodo que generalmente es de un año. Este aporte ya te establece que debe ser en un momento preciso.
en un periodo determinado, que generalmente es un año. Presenta qué actividad económica, a través de un método, a nivel macro, ojo, sistemática, ¿okay? Mediante un sistema que va a presentar la fotografía de la actividad económica, ¿sí? En un periodo determinado, en un momento determinado, que generalmente es un año. Pues con estos aportes, para tener la visión integral, la definición que vamos a tener como parte de la cátedra es la siguiente. Por favor, Ligda. Independientemente de las concepciones presentadas, la definición a considerarse en la cátedra es la siguiente. La contabilidad social consiste en el registro sistemático y coherente de todas las transacciones económicas que se dan entre los agentes económicos de un país en un periodo determinado, que generalmente es de un año, para producir bienes y servicios finales. A ver, aquí tienen 6 líneas, ¿sí? Que lógicamente, independientemente de todo lo anterior, aunque está sustentada en eso, ¿por qué razón? Consiste aquí en un método de registro, ¿no? Ok, consiste en el registro, allá vimos sistema, sistemático y coherente, de todos los hechos económicos que pasan en la actividad económica, de todas las transacciones económicas que se dan entre los agentes económicos de un país en un periodo determinado, que generalmente es de un año. Y esas transacciones económicas se dan ¿para qué? Para producir bienes y servicios finales. Estamos hablando de cuál es el modo de producción, el modo de los procesos de producción, ¿ok? En ese sentido, sí ya queda claro, las cuentas nacionales o la contabilidad social es un registro, y este registro es sistemático y coherente, ¿ok? Esto nos lleva a que estas 6 líneas pueden convertirse en 2 páginas escribiéndolas. ¿Por qué? Porque esta definición, para comprenderla en toda su extensión, hay necesidad de conocer los elementos importantes que incluye dicha información. Por ejemplo, que es un sistema, porque es coherente, y vamos a pasar entonces a ver esos principales elementos de la definición. Por favor, Lida. Principales elementos de la definición. Al analizar la definición de contabilidad social, la misma contiene elementos principales que es necesario entenderlos para comprender de mejor forma su significado. Sistemático. El registro se realiza siguiendo determinados principios, reglas o leyes. Ok, gracias, Lida, aquí. ¿Por qué es sistemático el registro? Porque se hace de acuerdo a determinadas normas, leyes, principios. La contabilidad privada y nacional tienen una similitud o semejanza, porque las dos usan el principio, ojo, el principio, ¿sí?, de doble partido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se dice que es un registro sistemático? Porque ese registro se hace siguiendo principios, reglas o leyes. Digámosle. Coherente. No existen contradicciones ni duplicaciones en el registro que se opera. Si responde a determinados principios, reglas o leyes, lógicamente no va a aceptar duplicaciones. Si cuando haces tú un registro doble, vas a tener dificultad para cuadrar tu contabilidad, si lo ves desde la perspectiva microeconómica. Entonces, lo coherente lo hace porque no se aceptan contradicciones derivado a que se hace conforme
a principios, reglas y leyes. Transacciones, transacciones económicas. Consiste en el traslado de un objeto económico de un agente económico a otro o de una persona a otra. Ok, como ven, aquí ya van tres elementos importantes. Es el registro sistemático y coherente de todas las transacciones económicas. ¿Qué estamos entendiendo por transacción económica? Es el traslado de un objeto económico de un agente económico a otro, de las empresas a las familias, de las familias a las empresas, de las empresas al gobierno, de las familias al gobierno, del gobierno a las familias, del gobierno a las empresas. Ya vimos el subsidio, es una transacción económica, vamos a verla más adelante, ¿ok? Que se dan entre los agentes económicos y todas las transacciones que se dan entre las personas, entre la persona individual versus la persona jurídica, que así se denomina en derecho, a la empresa. Fuiste hoy a la tienda a comprar el francés para llevarte tus sándwiches, ¿ok? Ahí hiciste, ¿qué? Una transacción económica. ¿Pero en qué consistió? Ah, vos le trasladaste dinero, un billete, monedas, y él, ¿qué te dio? Te trasladó, ¿ya? 2 tiras de pan francés. Entonces, es el traslado de un objeto económico, de un agente económico a otra en términos generales y dentro de la contabilidad social, la transacción económica. Lógicamente, imagínate no solo la cantidad, las diferentes clases de transacciones económicas que se dan en una economía. Veamos, porfa, Ligda. ¿Cómo se clasifican las transacciones económicas? ¿O cuáles son las clases de las transacciones económicas? Por favor. Por su objetivo, reales, bienes y servicios, y financieras, dinero, títulos o documentos de valor. A ver. Las primeras, claro, la primera clasificación se hace por el objetivo de la transacción. De acuerdo a su objetivo, una transacción puede ser real. Se refiere a la corriente real, bienes, servicios, productos, ¿ok? O financiera, se refiere a documentos de valor o dinero. ¿Qué hiciste en la transacción económica de la compra de las tiras de francés? Llevaste pistos, dinero, y te dieron un bien. Entonces, por su objetivo solo pueden ser reales y financieros. Digamos, Por las entidades que participan, verdaderas o efectivas e imputadas. Asignación de un valor a actividad que se realiza dentro de la misma entidad. ok. Gracias, Lida. A ver, si por su objetivo pueden ser real o financiera, por los agentes económicos que participan, las personas que participan, las entidades que participan, la transacción puede ser verdadera o efectiva. La transacción de la mañana de la compra de tiras de francés, en donde llevaste dineros y te dieron un bien, es una transacción verdadera o efectiva. Y participaron 2 agentes económicos. ¿Okay? Pero también por esos agentes económicos o entidades que participan, ya puede ser imputada. Y en paréntesis tienes la definición de qué es imputación. Imputar no es otra cosa que asignar un valor a una actividad, a una transacción económica que se realiza, pero dentro dentro del mismo agente económico, dentro de la misma entidad, dentro de la misma empresa, ¿ok? Y entonces creo que les comenté el ejemplo o algunos ejemplos que ilustran una transacción imputada es la depreciación. Los peritos contadores que están en clase no me van a dejar
¿Mentir de qué? De conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, las empresas están autorizadas para asignar un valor por el desgaste de los activos fijos. Y ese valor es un porcentaje que está establecido en la ley. Las computadoras se deprecian anualmente durante su vida útil, que es de 5 años o de 10 años, ¿sí? En un 5%. ¿Ya? La transacción que hiciste, el registro que hiciste, lo haces dentro de la empresa. ¿Y qué sucede? Sucede que el gobierno, un agente económico, ¿sí?, emitió una ley, y sobre esa ley tú tenés que asignar un valor por el desgaste de tu capital fijo. ¿Cuál es el objetivo de la depreciación? Que al final de la vida útil tú hayas, a través de las depreciaciones, conformado un fondo que te permita reponer ese capital fijo. Es un estímulo, es un incentivo para la actividad productiva, para las empresas, porque saben que los tractores se deprecian anualmente y al final de su vida útil ya tienen esa asignación que le queda a ellos, que forma parte de su estructura de costos, ¿ya? Y como consecuencia, el gobierno le dice: esto te va a permitir reponer ese bien productivo que usaste en beneficio de la producción final de bienes y servicios. Para fines contables, es asignar ese valor que esté dentro de la empresa. Eso es imputación. Creo que les dije que no vayan a confundirlo con amputación. ¿Ok? Sigamos, Linda. Por su reciprocidad, bilaterales, reales, reales, reales financieras y financieras financieras, y unilaterales, que son transferencias que pueden ser corrientes, es decir, que afectan el presupuesto de quien las da y de quien las recibe, y de capital afectan el ahorro de la entidad que las da y el presupuesto de quien las recibe. Y por su naturaleza, compras, ventas, inversiones, remuneración de factores, etc. Ok, gracias, Linda. A ver, por su objetivo real y financiero, por las entidades que participan en una transacción efectiva o verdadera o imputada. Por quienes participan, por su reciprocidad, puede ser bilateral, y aquí estas se clasifican en reales reales, reales financieras y financieras financieras. Aquí quiero checar con usted. A ver, Catherine, ¿se te ocurre un ejemplo de una transacción real real? A ver, Eduardo, ¿puedes ayudar a Catherine? Yo creo que solo con el auxiliar y contigo, María José, estamos, porque no, No, no hombre, contesta. dale, aquí Perfecto. andamos. Eh, pues yo pensaría que una transacción real sería los valores que mueven los bancos, por ejemplo, o cuando entre empresas se adquieren productos, ¿no?, que van a servir para la producción de una empresa. Pensaría yo que esa sería una transacción real. Otra sería que yo adquiera un servicio con algún, no sé, algún abogado, algún economista o algo así, y tenga que pagarle. Esa para mí es una transacción real. Ok, muchas gracias, Eduardo. Mirna nos dio ahí por escrito la respuesta.
Ok, por favor, cuando hablamos de real, dijimos que se refiere solo a bienes y servicios. La licenciada Mirna me dijo, como ejemplo, el trueque. Yo doy un bien y me pueden dar un servicio o me pueden dar otro bien, porque estamos hablando de la corriente real, ¿ya? Bilateral participan dos, pero hay un traslado de un objeto económico que es un bien de la gente A a la gente B y el agente B le da otro bien. Entonces el ejemplo clásico es el trueque. En aquellos tiempos, cuando no existía el dinero como medio de intercambio, se usaba el bien que más necesitaban como ese medio de cambio, y te doy este animal, pero me vas a dar unos instrumentos de trabajo, ¿ok? Esa es una transacción real, real. ¿Qué ejemplo podemos dar de una transacción financiera? Perdón, real financiera. La real financiera son las que nos dio Eduardo, o la que vos hiciste hoy. Llevaste dinero y te dieron un pan. La transacción normal, ¿verdad? Una compraventa. Yo llevo plata, ¿ya? Y me dan un bien. Real financiera. Y un ejemplo de financiera, a ver quién se anima para no nombrar. Yo diría que podrían ser tal vez los contratos a futuro, en los que ¿Sí? usted, por ejemplo, hablando de criptomonedas, usted podría venir y acceder a un contrato de compra que, que sería un título de valor, Ahí y al está. final de ese título de valor, usted va a recibir criptomonedas si es que no lo liquida. Gracias, Luis. ¿Ok? Luis dice, yo llevo dinero y voy a tener un documento de valor o un título de valor. Esa es una transacción financiera, que puede ser una acción. Tú pusiste los $250 a Amazon, ¿y qué te da Amazon? Una acción, un documento de valor que se llama acción por $250. Y ya eres accionista de esa empresa, pero hiciste una transacción financiera. Entonces, en las bilaterales participan dos agentes económicos, ya los hemos mencionado, y pueden realizar este tipo de... La típica, la normal, es la compraventa, dinero, plata. No significa que en el mercado de capitales y particularmente en los mercados secundarios no se den día a día transacciones financieras. Y algo muy importante, a ver si ya lo escucharon o lo vieron en economía internacional. En su opinión, o de acuerdo a lo que han escuchado, el monto medido en miles de millones de dólares que se da entre el comercio de bienes, la típica, la compraventa vendésima, a nivel mundial, ¿ese monto es mayor en el mercado de bienes o los montos que se transan son mayores en el mercado de capitales? No han escuchado nada sobre eso. Entonces, en su opinión, todas las transacciones que se realizan en el mercado de bienes, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ¿sí? Que lógicamente se pagan en dólares, si se cuantifican en el planeta, en el mundo, ese monto es mayor a todas las transacciones que se dan financieras en el mercado de capitales.
¿Tienen alguna idea? Gracias, Linda. Bien. Hoy por hoy, por cada dólar que se mueve en el comercio de bienes y servicios, en ese mismo momento se están haciendo transacciones de $100 en el mercado de capitales. Así es la relación. Abismal. Lógicamente, los montos que se transan en los mercados de capitales, pues de 100 a 1, superan de 100 a 1 al monto por concepto de transacciones en el mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Bien. Para finalizar este tema, por su naturaleza, lo vimos allá en el flujo circular de la economía, compras, ventas, inversiones por lado de las empresas, remuneraciones de los factores de producción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ven esas 6 líneas que dice es el registro sistemático y coherente? Podríamos escribir un par de páginas, ¿verdad? Es el registro que se realiza siguiendo determinadas normas, leyes que no aceptan duplicación ni contradicción de todas las transacciones económicas que pueden ser reales, financieras, reales, financieras, pueden ser entre dos agentes económicos o puede ser dentro de un agente económico, ¿ya? En síntesis, de todas las transacciones económicas que realizan los agentes económicos. Ya los agentes económicos ya sabemos quiénes son aquellos 4 que están en el flujograma: empresas, familias e instituciones sin fines de lucro, gobierno y sector externo. Bien. Aclarada esa parte, yo espero que vayan comprendiendo. Veamos esas por su naturaleza, remuneración de factores, inversión, etcétera, etcétera. En este gráfico quiero ilustrarlo. Ya les había manifestado que ilustro siempre la entrada del proceso productivo y la salida de ese proceso productivo. A ver, la inversión original haces, estoy hablando ya de inversión por su naturaleza, y vas a transformar materias primas e insumos en un bien final. ¿Ok? Entonces, se compran, compras, todas las materias primas e insumos. Y si hay compra, alguien me las vendió, venta, ¿ok? Por su naturaleza. Estas entran a un proceso productivo donde encontrás la ecuación más eficiente de todos los factores de producción que participan: trabajo, capital, recursos naturales, tecnología, capacidad empresarial, ¿ok? Eso, que se llama factores de producción, invertiste en ellos, y en economía se concibe o se explica por el lado nominal como la remuneración de factores de producción. Son los que añaden valor a estas materias primas para poder producir un bien final que permita satisfacer una necesidad. Bueno, este añadir valor es la variable que conocemos en cuentas nacionales como valor agregado. ¿Quién le agregó valor a las materias primas? Los factores de producción. Entonces, en economía, la remuneración de factores así, a secas, es igual al valor agregado. Dentro de la cátedra, dentro del manual de cuentas nacionales, el valor agregado va a ser
la remuneración de factores de producción más los impuestos indirectos netos de subsidio. Esto no es una cuestión arbitraria de las Naciones Unidas. Obedece a la naturaleza de la transacción y en este caso al registro donde se compila la información. ¿A dónde vas a traer la información? Al mercado. Este litro de leche que compraste en el mercado, en su precio ya incluye el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, menos los subsidios. Si esta industria recibe o por ley está exenta de un pago de impuestos, está siendo subsidiada. Esa es la razón porque tomamos la información del mercado y el mercado incluye ya los impuestos y alguna actividad en ese mercado ha sido subsidiada. El transporte urbano, las exenciones fiscales a la maquila, a las empresas de exportación, la exención de que los bancos no pagan el impuesto del 10% sobre los intereses que le paga el gobierno por la deuda pública interna. Todos esos son subsidios. Vimos en finanzas públicas que hay subsidios directos y subsidios indirectos. Entonces, como ves, las cuentas nacionales tienen que ver todas las transacciones económicas que se dan entre los agentes económicos, ¿ok? En un periodo determinado. Pero aquí nos apareció esta variable, valor agregado, ya saben ustedes entonces. En términos generales, si te preguntan qué es valor agregado, pues es la remuneración de los factores que participan en un proceso productivo para transformar materias primas e insumos en un bien final orientado a satisfacer necesidades. Punto. Para fines de la contabilidad social, va a ser eso, remuneración de factores de producción más los impuestos indirectos netos. Esto me permite explicarles la variable más agregada que hay y en las cuentas nacionales es un indicador que cuantifica el cuentista primero, porque realmente tenemos la información de las utilidades, de los beneficios, ¿sí?, que remuneran el capital. No. Y hay prohibición de la SAT mostrar la información que presentan en la contabilidad fiscal las empresas en donde va las utilidades netas para el pago del ISR. El banco no tiene acceso a eso. Y de todas maneras ya sabes que hay una contabilidad real y una contabilidad. Entonces, pero sería un indicador. No se tiene. Hay que estimarlo. Entonces, no podemos con datos reales, porque no hay, determinar el valor agregado en la producción de leche, en la producción de tomate, en la producción de zapatos, en la prestación del servicio de limpieza, en todos los bienes y servicios. De tal manera que los cuentistas y el manual dice, bueno, para poder estimar cuánto agregó el sector lechero o cuál fue el valor agregado del sector lechero en un periodo determinado, que es un año, la primera variable, y que es la más agregada, que se cuantifica de acuerdo a
el procedimiento y la información que se debe tomar en cuenta según el manual es el valor bruto de producción. ¿Y qué hace el cuentista? El escritorio que usas allá en la U, el precio es de 100 quetzales en el mercado, ya lleva el impuesto indirecto, ¿sí? Y le sumo el costo de la materia prima. Y ahí voy a obtener acá en el mercado cuánto cuesta la materia prima para producir un escritorio, tanto más el precio final del escritorio, me da el valor bruto de producción. Porque no tengo todos los demás ingredientes en cuanto a información real. ¿Sí? La estimo. Entonces, una vez calculado el valor bruto de producción, ¿y qué es en el proceso de transformación que constituye la materia prima e insumos? Pues es el consumo intermedio en este proceso de producción, porque aquí vas a tener un producto final, o las compras intermedias, o los bienes intermedios, cualquier nombre de esos tres. Bienes intermedios, consumo intermedio o compras intermedias, ¿ok? Entonces, al valor bruto de producción que se cuantificó, porque la información está disponible en el mercado tanto de materias primas e insumos como de productos, yo le resto el consumo intermedio, las compras intermedias, o los bienes, la producción intermedia, los bienes intermedios, y voy a obtener el producto final a nivel macro, que no es otra cosa más que el Producto Interno Bruto a nivel agregado. Entonces, aquí tenés el método, ¿ok? Para calcular el valor agregado, de tal manera que si lo calculo por el lado de las remuneraciones estimadas, el valor agregado va a ser igual al Producto Interno Bruto, ¿ok? A nivel de la economía ya macro. Puede variar a nivel de cada sector. El valor agregado de la agricultura es X. Su Producto Interno Bruto puede ser mayor o menor. Pero cuando consolido todos los valores agregados de todos los sectores, ¿sí? Va a ser igual al monto total del Producto Interno Bruto de todos los sectores de la producción. Pero en esencia, esos términos de compras, ventas, inversiones, ¿ok? Aquí lo tenés explicado dentro del proceso productivo y se aprovecha para poder, que ya tenés ahora, un significado técnico dentro de las cuentas nacionales del valor agregado. ¿Ya? Ya conoces entonces cuál es el valor bruto de producción, el consumo intermedio, las compras intermedias, y ya tenés el primer método muy general, el más general. Al valor bruto de la producción de cada sector le resto su consumo intermedio y voy a obtener el valor agregado de ese sector, o el Producto Interno Bruto sectorial. ¿Ok? ¿Alguna duda, colegas? ¿O alguna sospecha? Todo claro, Lick. Bien, gracias, no habiendo sospechas, Ligda, Agentes ¿sí me económicos. escuchan, colegas? Sí, licenciado. Porfa, María José. Agentes económicos. Son las entidades o unidades económicas que participan en la actividad económica y social de un país y se clasifican en. ¿Me escucha, Lick? ¿Se me escucha, no?
Sí, sí te escuchas. Bueno, gracias. Creo que, bueno, empresas públicas y privadas, ajá, sí, que creo que le hice esperar mejor. Ya se lo dijo usted, bueno. Entonces vimos allá las transacciones económicas que realizan los agentes económicos. Estamos viendo todavía el tema de los elementos de la definición. Los agentes económicos, que ya sabían ustedes, pero en cuentas nacionales, ok. El sector empresas, por favor, incluye tanto las empresas públicas como privadas. Muy importante. Y son las unidades productivas, ¿no es cierto? En las familias también se incluye, y el nombre así lo tiene el manual, familias e instituciones sin fines de lucro, ISFL, que prestan servicios a los hogares, por supuesto. El gobierno general que incluye a todo el sector público del país. Ojo, ya dijimos que sector público o gobierno general incluye las entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas y los gobiernos locales o las municipalidades. Todo eso es el gobierno general o comúnmente denominado sector público del país. ¿Sí? De tal manera que se tiene que levantar, y como les anticipaba, si no se tiene la información de todas las municipalidades, no se tiene la información de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, de la Universidad de San Carlos, ¿sí?, del Congreso de la República, que es autónomo, etcétera, todas las autónomas, ok, se estima y vamos a ver el método cómo se estima. Y lógicamente, del resto del mundo. Entonces, dijimos allá, en aquellas 6 líneas, es el registro sistemático y coherente de todas las transacciones económicas que realizan los agentes económicos de un país en un periodo determinado, que generalmente es un año. ¿Y esas transacciones para qué? Para producir los bienes y servicios finales que la sociedad necesita para satisfacer esas necesidades. Por favor, María José. Importancia de la contabilidad social. El conocimiento y comprensión de la contabilidad social es de suma importancia para la formación del economista. Le permite hacer uso de su instrumental para el análisis macroeconómico y de esa forma comprender dichos fenómenos. Para los responsables del diseño y elaboración de la política económica y social del país, porque no solo mide y cuantifica la economía, sino que también sirve para la programación económica, aplicación de modelos de desarrollo económico y para la toma de decisiones. Ok. ¿Qué comentario podemos hacer? ¿Qué es lo que nos está diciendo? La importancia de la contabilidad en tu formación es muy vital, ya te las dije y ya la vimos, ¿ok? Porque aquí haces uso de todas tus teorías económicas, de todos los instrumentos económicos y lógicamente del sentido común, en otras palabras, de la lógica. Pero adicionalmente, en tu formación como economista también es importante, si vos estás involucrado en la toma de decisiones o en el diseño y elaboración de la política pública en términos generales y en términos específicos de la política económica y social de un país. Porque conoces cómo funciona el sistema económico, porque ya sabes que mediante un subsidio puedes alcanzar un objetivo de carácter político, que vos no lo podés producir, ¿sí? Porque puedes diseñar una política de asistencia social derivado
o a través de una ONG porque sabes que el Estado no tiene representación allá en el municipio del corredor seco donde tiene el índice mayor de desnutrición crónica, ok, te da todo ese marco y lógicamente las decisiones de política económica a nivel macroeconómico, en los ámbitos fiscales, monetarios, cambiarios, crediticios e incluso de la actividad productiva. En algunos países, como les he mencionado, y les mencioné en finanzas, se complementa la información del gobierno con la que va a realizar el sector privado, de tal manera que eso eso permite articular la decisión macroeconómica de estabilidad, de crecimiento, contando con la información del sector privado. Por ejemplo, el que diseñó la política fiscal y cambiaria en Argentina, ¿sí? Lógicamente, careció de la información de las expectativas de las nuevas inversiones del sector privado para que compensara la decisión en el ámbito fiscal de reducir la demanda agregada, reducir el consumo de gobierno, los gastos de asistencia del gobierno, para trasladarle, hicieron lo mismo que acá, ¿no?, que se hizo en el tiempo del gobierno de Vinicio Cerezo, si no estoy mal, Gonzalo Chalo Sosa estaba el presidente del Banco Central, y se habló de la deuda de la bomba monetaria generada por la emisión primaria de dinero que hacía el Banco Central, lo mismo hizo Argentina, ¿sí? Y como consecuencia dijo, toda esta deuda se la voy a pasar al gobierno y me libero, lo libero del tema monetario. Eso hace que si antes no estaba registrada la deuda en el gobierno y ahora sí, era imposible que lograran hablar de un verdadero equilibrio fiscal. ¿Y para qué? Para decir, bueno, el banco ya está limpio, vamos a ver si nos dan, y eso es lo que anda buscando el presidente, deuda externa. Ya sabes vos en finanzas públicas que si te estás endeudando es porque no tenés equilibrio fiscal, tenés un déficit. Me voy a endeudar para pagar la deuda, o sea, mis ingresos no me alcanzan para pagar la deuda, punto. Así de sencillo. Entonces, toda esta información para el que toma decisiones en aquellos países en donde sí se tiene información más real, los resultados que tú pronosticaste que vas a obtener en tu programación económica de acuerdo a esta decisión, los vas a lograr. O el modelo econométrico que vas a aplicar, de un modelo estructural o semiestructural, ¿sí?, que vas a aplicar, le metes información más apegada a la realidad, los resultados de la aplicación de ese modelo van a ser mucho más reales. ¿Ok? Bien, para que veas la importancia del conocimiento, de cómo se mide, cómo se genera la forma o el origen de la producción de la riqueza de un país, ¿ya? Conociendo el funcionamiento del sistema económico y lo que ya revisamos, ¿ok? Bien. Hasta acá lo vamos a dejar por hoy.
para poder retomarlo el lunes de forma presencial, que eso permite poder ilustrar mejor por los medios con que se cuenta, pero yo espero que en estas sesiones también haya sido yo sencillo en el lenguaje, transmitirlo de forma ordenada para que ustedes tengan la mejor comprensión. Así que buen provecho, feliz noche y feliz fin de semana, y nos vemos el lunes, colegas. Feliz noche, Venga. Lick.